Eunice estará pendiente de cualquier comentario en el chat, cualquier duda, pueden interrumpir. Lógicamente vamos a requerir mucho de su participación dinámica, ¿verdad? De su atención. Estamos ya con esto. Muy bien. Arrancamos entonces una semana más de actividad académica, de buen ánimo, de compartir con ustedes. Un gran gusto por estar esta tarde acá, sirviéndoles como se merece. Bueno. De eso vamos a hablar en nuestra siguiente unidad. Muchas veces cuando se habla de ética, nos imaginamos una señora así, ¿verdad? Pero no conseguí peluca como para ponerme una peluca y hablarles de ética como está esa imagen, ¿verdad? Entonces vamos a transformar esa forma de pensamiento en algo que ustedes ya conocen en nuestro curso. Básicamente nuestra unidad 2 se refiere a normas de ética. Es el compendio de normas para graduados de la contabilidad emitido por IFAC. Ya estaremos dando algunos detalles de eso. Sin embargo, vamos a dar una pequeña base introductoria, porque hablar de ética es complicado, ¿verdad? Más en el tema de redes sociales, hay mucha información sin fundamento. Hay mucha información que deshonra a las personas por simples comentarios. Muchas veces alguien sube o publica una información que no tiene fundamento y esto hace que muchas personas sigan eso y además como que propaguen una información falsa, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando un poquito de ese enfoque, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con el código de ética. Necesito que en el chat, por favor, me respondan así como estamos al día de hoy, así como me los imagino ahí, con atención al curso. ¿Qué entienden ustedes por ética? ¿Qué es ética para cada uno de ustedes? Por favor, responden en el chat. No quiero una definición como tal, ¿verdad? Porque si quisiera la definición, les hubiera pedido que la investigara. Quiero ver qué comprenden ustedes de la ética. Eunice, ¿me hace el favor de leer los comentarios? Por lo menos algunos. Creo que van a haber muchas respuestas. Podemos seleccionar algunos, Eunice. Ya hay bastantes, Dick. Muchas gracias. Eso me gusta, que ustedes nos apoyen. Selvin Girón anota, son los principios y valores que cada persona tiene. Samuel Cook, la moral de las personas. Lindsay Pérez, ser honrados en el trabajo que realizamos. Wagner Ordóñez, diferenciar en qué es bueno y malo. William Cruz, conjunto de normas que se deben cumplir basándose en principios y valores en lo que es a una profesión. Yasmín Gómez, son las normas de conducta, valores y formas de actuar que son socialmente aceptables. Gracias. Si quieres, ve más o menos lo que ya me dijiste y si hay algún concepto diferente para no dejarlos fuera, ¿verdad? Ok, Jacqueline Torres anota, ser claros y transparentes. José David Estrada, es una rama que estudia la moral de las personas. Creo que vamos, ¿cómo se llama? Coincidiendo ahí con varios temas, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Aspectos importantes, creo yo que... Gracias, Eunice. El tema de principios, efectivamente, son bases, ¿verdad? Que rigen una conducta. Esta palabra no me salió, conducta. Tiene que ver con valores, definitivamente, ¿verdad? La ética tiene una relación muy importante con los valores. De ahí surgen también
antivalores, que es aquello que va en contra de la ética. La moral tiene también mucha relación con la ética. Vamos a ver que lo relacionamos también con lo que mencionaron. Hoy sí no pude tomar nombres porque muy rápido me leyó mi jefe y yo no uso taquigrafía. Entonces, normas y valores va relacionado también con la moral. Vamos a tratar de distinguir un poquito esa parte que no está en el código de ética. Por eso me interesa que hagamos un contexto, ¿verdad? Los valores se repiten y conducta rige una conducta. Mencionaba alguien también, es poder diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, todo esto yo le agrego la palabra, carácter. Entonces, vamos a ver qué viene a continuación, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Necesito, por favor, que me habiliten su audio, los que quieran participar. Vamos a estar conversando en torno a qué les llamó la atención, qué relación tiene este video tan interesante con la ética. A ver, quiero escucharles. Eunice, ¿puedes dar la palabra, por favor? Ok, William Cruz levantó la mano y luego va Luisa Gómez. Buenas tardes, licenciado. Pues lo que me llamó la atención realmente es un video animado, pero realmente deja mucho en qué pensar, porque, por ejemplo, ahí, digamos, está enfocado en lo que son los valores, ¿verdad? Uno debe de ser cordial con los demás, va independientemente de qué tipo de persona sea, por ejemplo, con alguna persona mayor, ¿verdad? Pero relacionándolo con la ética, hay circunstancias que a veces imagino yo que se presentan, ¿verdad? En donde uno tiene que tomar una decisión, si por ejemplo continuar con esa situación o bien retroceder y aplicarme a las normas de ética y hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Porque por ejemplo, cualquiera de los personajes, por ejemplo los pequeños, ¿verdad? Se ayudaron mutuamente y lo hicieron de forma correcta, en lo que los personajes grandes pues estaban como, no, o sea, yo quiero pasar primero, yo quiero hacer lo otro. Entonces, lo que provocó ese desacuerdo y esa falta de valores fue pues que se cayeron, ¿verdad? Entonces ya en una situación real, la falta de ética, principios, valores, que de verdad es un concepto muy amplio, provocaría el desfase en alguna situación o algún problema, ¿verdad? Solamente. Gracias. Habló William, ¿verdad? Lo planteas. Ya iré haciendo comentarios de qué nos están indicando para no contaminar a los que quieran comentar algo más. ¿Alguien más, Eunice? Por el momento solo ellos, Lick. Ay, no puede ser, tan bonitos que estaban ahí el alce, el oso, hasta se bañaron para ustedes y no hay quien pueda comentar algo más. Ahora les voy a hacer yo preguntas. ¿Qué valores encontraron y qué antivalores encontraron? A ver, los que no me han participado. Los apáticos, las apáticas que no quieren nada, cuéntenme algo, por favor. Ni así, ni tocando el ego. Ay, no puede ser. Samuel Cook levantó la mano, Lick. Vamos, Samuel, te escuchamos. Podría ser el egoísmo, al no querer dejar pasar al otro. Egoísmo, eso es un antivalor, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien La más? cortesía, ¿Quién habla? en el momento del conejito y el otro, pensé que era, si era un zorrito, no sé qué era. ¿Quién habla? Jacqueline. Jacqueline. Es que no los puedo ver, por eso es que tengo que preguntar. Jacqueline menciona un valor que es la cortesía. Fíjense que estaba el alce, el oso, el mapache y el conejo. Para que, como dijo Jacqueline, habían unos animalitos por ahí, pues ya te dije quiénes son los animalitos. Los grandes son alce y oso y los pequeños mapache y conejo. ¿Alguien más que haya identificado un valor o antivalor diferente? Lick Wagner Ordóñez anota solidaridad. Gracias, solidaridad. Muy bien. ¿Alguien más? Que los dos
los dos animales grandes fueron irrespetuosos porque se estaban peleando por querer pasar al mismo tiempo. ¿Quién habla? Selvin Quirón. No te escuché, perdón. Selvin Quirón, Quirón. Selvin. Ah, es que te oí Felipe, pero yo no me recuerdo que era Felipe. Gracias. ¿Con quién fueron irrespetuosos los animales grandes? El alce y el oso, además de irrespeto entre ellos. El alce y el oso fueron irrespetuosos entre ellos dos. Y después contra los chiquitillos porque los tiraron de regreso. Ah, excelente. Eso me hacía falta, ¿verdad? Y para los pequeños. ¿Alguien más? Hay más comentarios, Dick. Va, démosle porque me Herbert interesa Schuchur. escucharlo. ¿Perdón? Herbert Schuchur anota: hubo soberbia de parte del alce y el oso. Priscila López, la falta de trabajo en equipo. Y Edwin Otoniela Hernández, egocentrismo. Va, ahí creo que ya salió lo que estábamos buscando, ¿verdad? Egocentrismo. Bueno, vamos a tenernos por acá porque podríamos hablar mucho de todo esto. Bueno, primero se dan cuenta cómo es importante que en este proceso que tenemos nosotros de formación con ustedes, pues no nos limitemos únicamente a un texto, ¿verdad? El código de ética es muy amplio, tiene demasiadas páginas, es muy técnico, es muy especializado. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer en estos entornos virtuales? Buscar elementos que les permitan a ustedes primero captar su atención, partir de un análisis, que es lo que ustedes han hecho. Cada quien ha tenido una interpretación diferente. Coincidimos en muchas cosas, ¿verdad? Y esto definitivamente nos va a dar a nosotros lineamientos, fundamentos para comprender realmente el tema de la ética, ¿verdad? Como la base. Veíamos entonces la escena, ¿verdad?, del alce y el oso que se disponían a pasar el puente. Lógicamente, pues ambos logré ver que tenían una pancita así como la mía, entonces no cabían los dos pasar al mismo tiempo. Mencionan ustedes soberbia, egoísmo, no hubo un trabajo en equipo, no hubo cortesía, un tema así como de prepotencia, ¿verdad? Mencionaba Selvin, irrespetuosos, no solamente entre ellos, sino con los pequeños. ¿Cómo se hubiera solventado esta situación desde la ética? Si ellos, por lo menos, se hubieran comunicado, que es la otra palabra que me hubiera gustado que saliera, alguno de los dos hubiera cedido, ¿verdad? Entonces hubiera regresado hacia el otro lado, al otro extremo del puente, y por cortesía, que sí lo mencionan ustedes, creo que fue Jacqueline, dejar pasar a la otra persona. Pasa a la otra persona, perfecto, ahora paso yo. El puente seguiría intacto y los dos hubieran alcanzado su objetivo. Hubieran también retrocedido los dos, cada quien a su ángulo del puente, permitir que pasaran los pequeños, ¿verdad? En una señal de respeto y de cortesía y de dar un buen mensaje, hasta el ejemplo para los pequeños, y los hubieran dejado pasar y el puente hubiera seguido intacto, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando encontramos todos estos aspectos negativos? Encontramos que son antivalores. ¿Qué es un antivalor? Básicamente va a ser algo que a mí me beneficia en particular, cuando yo no pienso en los demás. Cuando derivado de una acción que se comete, otras personas, puede ser un país, puede ser el mundo entero, puede ser mi familia, en el lugar donde estemos, salga afectada por una decisión que yo tome. Decisión de hacer o de no hacer algo. Entonces allí me gustó también cuando mencionaba William la decisión que tengo yo de hacer algo o no, ¿verdad? Luisa agotaba, y esto tiene un efecto. ¿Qué efecto tiene la decisión que tomó el alce y el oso de no dejarse pasar, de no ser corteses? Pues primero afectaron hasta el puente porque
los pequeños, en su interés y en su comunicación, decidieron botar una parte del puente, sabiendo que en la parte que quedaba ellos perfectamente podían pasar. Y en esa parte seguramente no hubiera podido pasar solo el alce o solo el oso, ¿verdad? Entonces, esa decisión que tomaron los grandes afectó, pues, no solamente a los dos pequeños, seguramente ese puente pasaba más gente, ¿verdad? La decisión también que tomaron los pequeños, pues la vemos como buena, pero también no deja de tener su maldad porque se afectó a quienes utilizan el puente, ¿verdad? Ellos nos muestran comunicación, nos muestran empatía, solidaridad, cortesía entre ellos y resolvieron su problema, ¿verdad? Entonces, de eso se trata cómo vamos a estar conversando un poco de la ética, ¿verdad? Hay muchos temas que, repito, son complicados, ¿verdad? Pero vamos a estar comentando, ustedes pueden participar, pueden opinar, cuando así lo consideren, ¿verdad? Con esto espero que hayamos alcanzado el cometido que teníamos previsto con este video. Vamos a continuar. Esta información fue publicada el 31 de enero de este año. El organismo que se encarga de publicar esto se llama Transparencia Internacional. Ustedes lo pueden buscar en Google, ¿verdad? Ahí se encuentra. Pero lo que siempre pues, nos llama la atención, este mapa, yo cuando estamos en esta unidad siempre lo busco porque cabal nos cae como anillo al dedo, ¿verdad? Como que cada tipo de color, el amarillo, naranja, un naranja fuerte, un rojo y un casi corinto, van marcando los países con más alto nivel de corrupción. Y pues ahí está, ¿verdad? Nuestro país con un color bien intenso, ¿verdad? Por lo pequeño no se ve tanto, pero en el ranking es uno de los países con mayor corrupción. Esto si lo llevamos a la escena al alce y el oso, pues habrán personas que en el ejercicio de sus funciones, cuando hablamos de corrupción, pues normalmente vienen las entidades del gobierno, ¿verdad? Pero también participa la iniciativa privada. Entonces, quiere decir que en una actitud como la del alce o el oso, muchas veces quieren siempre tener un beneficio personal. Y eso lo que hace es ir en contra de algo que ustedes ya conocen, y es la Constitución Política de la República de Guatemala. Un fin supremo del Estado de Guatemala, organizado en el organismo ejecutivo, legislativo, judicial, toda la estructura pues que ustedes ya conocen, es propiciar el bien común, o sea, el bienestar de todos. Si el bienestar de todos es el fin del Estado y para eso pagamos impuestos, para eso nos hemos organizado como sociedad, no debería de haber desnutrición en el país, no debería de haber analfabetismo, no debería de haber problemas de seguridad, de salud, y todo lo que ustedes conocen porque viven en Guatemala. Esto entonces solo significa que el reflejo que vemos en la gráfica es porque hay personas que están tomando decisiones que no van en función de un valor, sino de un antivalor, ¿verdad? Mientras más ricos seamos nosotros, no nos importa que más personas mueran por falta de alimento o de salud o de seguridad, ¿verdad? Es un pequeño comentario que les hago de esta gráfica que vemos. Este es un texto que estaba allí en ese artículo. O sea, no le he modificado ni he redactado nada. Esto es tomado de esa organización. Este ranking corresponde al año 22, ¿verdad? ¿Qué pasó en Guatemala en el año 22? Y estamos muy cerca de llegar al último puesto, ¿verdad? Aquí está el ranking. Los que están en color amarillo, en la parte
La calidad de la imagen es mala porque la tomé de internet. Tal vez si tuviéramos una mejor imagen, ustedes la buscan, van a poder darse cuenta con más detalle de qué pasó. Pero estos amarillos son los países menos corruptos. Vamos para abajo. Cada vez que nos ponemos más color son más corruptos. Y Guatemala está justo acá, miren. Solamente está arriba de estos países que vemos acá. Lo cual es preocupante, ¿verdad? Pues mi interés como parte del curso no es señalar ni hacer un estudio de la estructura del Estado ni el gobierno de Guatemala, porque no es el sentido del curso, simplemente es una reflexión, ¿verdad? Si ustedes como profesionales van a ejercer en la iniciativa privada o van a fundar su propia empresa, pues hay que recordar esto, ¿verdad? Porque dicen que cuando hay corrupción, hay una mano que recibe dinero y otra que da. Como lo conocemos en buen chapín, las mordidas, ¿verdad? Muchas publicaciones han habido de señalamientos, ¿verdad? Esto ha sido en las redes sociales que ya los órganos jurisdiccionales tendrán que aclarar. En diciembre, por ejemplo, decían que estaban haciendo el aguinaldo pidiendo mordida. ¿Qué me hace a mí que me quieran sancionar? Que no tenga licencia, que no porte los documentos, que mi carro no esté en orden, es que no cumpla una norma, ¿verdad? Entonces, si no se cumple la norma, la primera persona que está contribuyendo a esta corrupción soy yo, porque si yo estoy en una sociedad donde tengo que pagar un impuesto de circulación, me guste o no, está vigente, donde yo tenga que portar documentos que acrediten mi pertenencia del carro, donde yo tenga que tener el vehículo en buen estado para no cometer un accidente, ta. Si yo salgo sin cumplir esos requisitos, entonces estoy propiciando que me sancionen. ¿Qué pasa si yo conscientemente, como dijo William, tomo la decisión de salir sin tener mis documentos en orden y tengo un retén? Lo correcto sería que me sancionen. Si es una multa porque no llevo luces, si es una multa porque mi licencia está vencida, debería de pagar esa multa. Eso es lo correcto y no hay otra opción. Pero ¿qué pasa entonces cuando vienen y salen pensando en que no llevan los documentos en orden? Algunos dicen mejor llevo efectivo por cualquier cosa. O sea, ya están pensando en alimentar un sistema de corrupción y decir, bueno, si me paran y me quieren sancionar con 1,000 quetzales de multa, pues voy a llevar 500 y tal vez me lo aceptan, ¿verdad? Ellos ganan 500 y yo gano 500. Estamos viendo un interés particular. Entonces, eso en las relaciones profesionales también les puede pasar, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos formando en aspectos técnicos como normas, hoy en conocimiento del código de ética, no es para ganar un curso, ¿verdad? Es para que ustedes lo reflexionen y lo tengan presente siempre, ¿verdad? Entonces, es difícil en un país donde tenemos estos índices pensar en que podemos ser 100% correctos, ¿verdad? A veces hasta podemos ser amenazados o intimidados. Pero el mensaje es que ojalá Guatemala pudiera estar en un color naranja o amarillo claro, ¿verdad? Porque eso nos garantizaría que no tenemos tanta corrupción y que nuestro país pudiera estar más desarrollado. Esa es la conclusión de esta gráfica. ¿Hay algo, Mice? Sí, Ángel Moisés levantó la mano. Te escuchamos, Ángel. Buenas tardes, licenciado. Más que todo, pues tal vez no es una pregunta, sino que es algún comentario, ¿va? Pero fíjese con lo que usted está diciendo de la norma del impuesto, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de pagar nuestros impuestos, independientemente si hacen mal uso o no hacen mal uso de ellos. Pero nosotros como contadores y posiblemente auditores, nosotros tenemos que reflejarle a nuestros clientes que ellos tienen que pagar, si lo que hagan o no hagan es independiente y ya no nos corresponde a nosotros, y es una obligación que tenemos que tener primero nosotros. Segundo, es otra cosa de la ética con lo que usted está hablando tal vez de los policías. Yo
les doy nombre de la policía de Metra, por ejemplo, que a veces ellos no tienen una capacitación, aparte de que uno lleva todos sus documentos y todas las cosas, lo quieren intimidar a uno. Otra de las situaciones, yo considero, se ha dado mucho aquí en Antigua, es de que paran un vehículo y como no tienen hacia adelante, el policía se pone enfrente del carro. Yo creo que ahí está atentando contra su vida y está poniendo en peligro a la otra persona porque en un momento de enojo o algo le puede tirar el carro, lo tira, se muere. Y yo creo que no hay una ética de parte de ellos en el cual, bueno, ahora hay cámaras y todo, peor que hay cámaras ahí, deberían de tomar y dejar ir al vehículo y después hacer los procedimientos correspondientes, ¿verdad? No sé, es un comentario, ¿verdad, licenciado? Gracias. Gracias, Ángel. Fíjate que la escena que me planteaste es la escena del puente, básicamente, ¿verdad? Si no se entra en un diálogo, en una comunicación, no significa negociar la multa o no, ¿verdad? Pero cuando hay una efectiva comunicación y además respeto, podríamos resolver las cosas como bien lo mencionas, ¿verdad? Si esto llega a más y la gente se le pone enfrente al carro y el otro en un arrebato de ira lo mata, pues estaríamos rompiendo el puente, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante es siempre apegarnos a lo que establece la ley. Si teniendo todo en orden, pretenden sancionar o tratar de obtener dinero, pues ya sería una corrupción institucional, ¿verdad? Porque es en este caso la municipalidad a que corresponda quien tiene que velar porque eso no ocurra, ¿verdad? Deberíamos de tener mecanismos eficientes de denuncia, ¿verdad? Y de persecución, como bien decís. Pero son temas que más que poder resolverlos, es importante que los tengamos presentes, ¿verdad? Y lo que mencionas también de los impuestos es básico. Muchos de los clientes, cuando uno pues, trata temas de impuestos, dicen, mire, ¿para qué le voy a pagar yo al Estado si se lo van a robar? ¿Para qué le voy a pagar si no van a construir nada? Uno, ante la ley y por vivir en el territorio de Guatemala, tiene que cumplir lo que está legislado. Uno no puede decir, mire, no sé, no puede uno alegar ignorancia de la ley, o no puede uno ser superior a la ley y decir, mire, a mí no me toca pagar y yo no pago, ¿verdad? O sea, tenemos que cumplir con lo que está prescrito. ¿Qué pase después con ese dinero de los impuestos? Pues ya es una política fiscal que tiene que tener la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Y es como sociedad, pues tendríamos nosotros que ir teniendo un poquito más de efecto, ¿verdad? Pero esos son mis comentarios para que vean que estamos actualizados, estamos en un contexto a nivel mundial de cómo está el tema de la corrupción. Lógicamente, si existe corrupción, significa que no tenemos valores, que no se respetan las normas, en este caso, sociales, ¿verdad? Vean ustedes el conflicto de Ucrania, ¿verdad? Cómo un país pues tan pequeño hay interés sobre ellos y desata una guerra, ¿verdad? Y ha tenido consecuencias económicas increíbles. Y es otra vez el tema del egoísmo, ¿verdad? ¿Quién puede más? ¿Quién avienta al pequeño? ¿Quién quiere pasar primero? ¿Quién quiere apoderarse de un aspecto económico? Algún interés de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, miren que se vino ya tan rápido, pero ni yo me acordaba que existía esto para que se me cambien de cassette. Vamos a ver acá. Tenemos entonces la pregunta de hoy. Vamos a tener 2 credacaudis para ustedes. El tiempo es de 12 segundos. Miren qué poquito tiempo. Vamos a ver qué pregunta nos viene o qué actividad. Inicia tiempo. Finaliza tiempo. A ver qué respuestas tenemos, Eunice. Hay bastantes, Lick. Vamos a ver si le atinaron. Yo creo que la mayoría Sí, pusieron lo mismo. Vamos a ver, William Cruz, Lima, Priscila López, Lima. ahí ya le dieron copy, no tengas pena.
Bueno, pues entonces se ganaron sus 2 creda caudis porque la respuesta correcta no era F, ¿verdad? Porque hemos visto unas Fs por ahí. La respuesta correcta es Lima, ¿verdad? Que corresponde a los 3 atributos que se están conversando ahí. Después de este pequeño receso y oasis mental, vamos a continuar. Allí hay algunas palabras que ustedes mencionaron, ¿verdad? Respeto, igualdad, valores. Y vamos a empezar a ver entonces que esto de la ética pues no es nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Aristóteles y Platón. Muchas de las palabras que ustedes mencionaron en el chat al inicio de la clase están contenidas en esta definición básica. Esta es una definición muy simple, ¿verdad? La ética, pues, es un estudio que viene de una rama de filosofía donde se analiza la moral, ¿verdad? Ustedes lo mencionaron. Vamos a ver la diferencia entre moral y ley. Es una virtud, ¿verdad? Es el deber ser. Busca la felicidad. Sí, existe bien común en Guatemala, significa que todos tengamos acceso a los satisfactores básicos, pues vamos a ser más felices. Si no hay empleo, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, eso nos lleva a ser menos felices, ¿verdad? Y por lo tanto, en un ambiente colectivo me gustó la palabra solidaridad que decía Wagner, vamos a poder vivir bien, ¿verdad? Entonces la ética es como esa ciencia, esa rama de la filosofía que se relaciona con el buen vivir, ¿verdad? El buen vivir entre los 4 animalitos que vimos, ¿verdad? El buen compartir entre el alce, el oso, el mapache y el conejo. Eso es la ética. Por eso me interesaba ver ese videito, porque allí no se vio nada de esto que estamos analizando en esta definición tan básica de la ética, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia el latín, pero allí se lee ethicus y griego, que menos lo voy a poder pronunciar, a nuestro alfabeto sería éticos, ¿verdad? Esto como base fundante, como una relación, tiene ethos, ¿verdad? Y por allí mencionaron el carácter, ¿verdad? Cuando William nos hacía su apreciación de valores, decisión, antivalores, cortesía, él decía la decisión de hacer lo correcto. Entonces, esa decisión está fundamentada en el carácter, ¿sí? El carácter de poder decir sí o no, el carácter de poder elegir entre el bien y el mal, bajo la expectativa y criterio de cada quien, ¿verdad? Y ahora nos relaciona también con la costumbre. Ese es un tema que no salió en sus apreciaciones. No lo tengo, costumbre. Entonces, hoy tengo pues el interés de compartirles a ustedes en la investigación que yo he hecho de este tema muy básica, cómo la costumbre puede estar presente en la práctica de la ética. Un poquitas complicadas mis palabras, ¿verdad? Pero la costumbre tiene que ver con la ética, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a tener que llegar a la familia, ¿verdad? Cómo cada país tiene una costumbre y eso genera una ética. Cómo cada familia tiene una costumbre y eso ha creado y va a crear valores, ¿verdad? Recuerden que si quieren comentar, está libre el micrófono y el chat. Cuando conectamos esto con la costumbre, vamos a ver que ustedes mencionaron la ética como valores, ¿verdad? En eso coincidimos bastante.
La primera apreciación que escuché decía principios y valores, ¿verdad? Y luego lo han repetido. Los valores son esas características, cualidades que se adquieren durante el desarrollo de la vida. Nosotros nacimos en Guatemala y tenemos ciertos valores derivados ¿de qué? De una práctica y de una costumbre. Si hubiéramos nacido posiblemente en Alemania, en Rusia, en algún país que tienen incluso creencias diferentes a las nuestras, tendríamos otras costumbres y otros valores. Ustedes saben que en Oriente del mundo, pues hay países donde en honor a sus intereses y a su forma de pensar, hay personas que se sacrifican y son los famosos hombres bomba, ¿verdad? Donde, por ejemplo, puede haber un ataque como el que ocurrió hace muchos años en Estados Unidos en las Torres Gemelas. Esas personas murieron. Pensemos que todo es así como nos lo han pintado, porque algunos dicen que es un autoatentado, pero no vamos a entrar a discutir eso. Pero pensemos que sí fue un atentado. Las personas que tomaron esos vuelos posiblemente llevaban puestos chalecos con bombas, ¿verdad? Explosivas muy fuertes. Ellos desde el momento en el que asumieron esa misión, tenían una decisión, ¿verdad? Que mencionaron ustedes. Ellos en sus valores, en su costumbre, en su religión, en sus creencias, murieron en nombre de Alá, ¿verdad? Y por un interés de su país. Entonces, cualquiera podría decir, ¿cómo yo en nombre de Dios voy a ir a matar? Cantidad de escenas de guerras y de ejércitos que lo han hecho. Personas que antes de ir a asesinar, a personas que antes de ir a extorsionar, se santiguan o se encomiendan a su creencia religiosa, ¿verdad? Entonces, esos no necesariamente en nuestra cultura, en el concepto que estamos teniendo, van a ser valores. ¿Cómo yo puedo, en nombre de Dios, ir a matar gente que está en 2 edificios de cuántos niveles? Tengo una convicción, un interés, un valor, pero para nosotros eso no es un valor desde la concepción de la ética. Eso es un antivalor porque están siendo egoístas, ¿verdad? Entonces, ustedes los valores que tienen al día de hoy los han adquirido. Significa que los van a cultivar. Y ahí es donde me gusta mucho hablar con ustedes porque son jovencitas y jovencitos. Y aunque ya no está muy de moda pensar en un plan de vida para casarse, no está muy de moda pensar en formar una familia, sí hay que reflexionar en eso, ¿verdad? Sea cual sea la opción que tengamos de vida, es importante mantener y cultivar los valores. Esto significa entonces que si de nuestro hogar paterno y materno hemos adquirido buenos valores, ¿verdad? Me gustó que dijeran la cortesía, ¿verdad? El simple hecho de decir buenas tardes, buenos días, aunque las personas a veces no le responden a uno, y no me refiero a la clase. Uno entra a un lugar y hay más personas y dice buenas tardes, y muchas veces lo miran a uno raro, ¿verdad? Ángel mencionaba que está en Antigua, es más común que en nuestros pueblos, en nuestras áreas, ¿verdad? Del interior, y las personas tengan todavía esos valores de la educación, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, ¿verdad? Es básico. Entonces, esos valores nosotros los tenemos que primero racionalizar, o sea, saber que los tenemos, y segundo, cultivarlos. Aquí entramos en un poquito la diferencia entre lo que es la razón, que es el raciocinio, ¿verdad? Nosotros como condición humana, ustedes mejor que yo vienen con un montón de información por ahí del simio y de cómo se transformó todas las etapas, pues lo que distingue al ser humano como tal es la razón, el raciocinio, esa capacidad de poder decir esto está bueno, esto está malo,
decido hacer esto o decido no hacer esto, ¿verdad? Entonces, es algo que ya traemos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, los valores, como lo mencionamos anteriormente, se adquieren. ¿Cómo adquirimos los valores? A través de una convivencia. Y normalmente se dice que la familia es la cuna por excelencia de esos valores, ¿verdad? Ya les di algunos ejemplos. Hay un estudio que menciona que los seres sin razón, ¿verdad? Y pensemos los que no entran en la categoría de seres humanos, actúan por instinto y hace una diferencia de hombre-animal, ¿verdad? Es un tema que habrá que investigar, si les interesa lean un poco porque al final, como estamos al día de hoy, con lo que hemos destruido el mundo y todo el entorno, ¿verdad? Contaminación de aire, agua, ríos, mares, la destrucción y hemos puesto muchos animales que pudimos haberlos cuidado y están extintos, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de racionalidad como que también es discutible, ¿verdad? Entonces, la costumbre crea hábitos. Lo que ustedes estén haciendo les va a ayudar a crear sus propios valores, sus propios principios. Por ejemplo, una persona que vive en una comunidad o tiene una familia que pues tiene algunas condiciones especiales o diferentes, posiblemente podría pensar que su hijo o su hija perfectamente podría estar en el ámbito de una mara, porque obtendría pues, dinero fácil, estarían satisfaciendo necesidades, crearía cierto, a veces se sienten hasta como una clase diferente, con poder también, ¿verdad? Intimidan. Volvemos otra vez al tema del puente, ¿verdad? Que alguien con más poder, con más tamaño, con más pudiera ser más fuerte aparentemente. Si esto es permitido dentro de las familias y ya podemos tener en un núcleo familiar dos personas que están en una relación, por ejemplo, de maras, estas personas crecen y tienen ese concepto y están basados en una costumbre antisocial. Esas personas podrían tener hijos, ¿verdad? Ya vino la generación de papás que lo permitió o no lo permitió, no lo sabemos, pero la generación que ya tomó la decisión y estos pueden tener hijos. Para esos hijos, el estar en hechos ilícitos, en actividades incluso de mucho riesgo, va a considerarse un hábito, una costumbre. Y eso pues no va a crear un valor, va a crear un antivalor, porque es ir a tomar algo de personas que se están esforzando, que tienen un trabajo, muchos generan trabajo, en fin, ustedes conocen esto. Entonces, de ahí tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque los hábitos, las costumbres que ustedes estén cultivando, que estén desarrollando, van a crear y formar sus hábitos y principios profesionales. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ir nuevamente a la familia pensando en valores. Y acá pues tenemos algunas personas que pueden incluso tener sus hijitos, ¿verdad? Quisiera que me escriban en el chat la siguiente, la respuesta a la siguiente pregunta. ¿A qué edad un papá debe enseñar a su hijo a lavarse los dientes? Quiero que los leamos en el chat. ¿Hay algo, Eunice? Ya hay algunas respuestas, Lick. Vamos a ver. A los 4 años, a los 3 años, a los 3 o a los 4 años, desde que al niño le empiezan a crecer los dientes, 2 años o cuando comience a comer. Bueno, estamos en un rango de
Mayoría 2, 3, 4 años. Gracias. ¿Por qué pongo el ejemplo de cuidar los dientes? Primero, pues nos sirven. Segundo, es carísimo con los dentistas cuando tenemos problemas dentales. Entonces, yo les cuento que ahora, desde mi punto de vista, hay como que una conciencia mayor de cuidar nuestra dentadura. En nuestros tiempos, ¿verdad? Ya cuando existía el ferrocarril, cuando una muela tenía caries, lo que hacían era sacarla y no había reemplazo. De ahí que viene el apodo de los cholcos, ¿verdad? O sea, simplemente, mire, su muela ya no sirve, está picada y la sacaban. Los mismos dentistas no tenían posiblemente las técnicas para recuperar las piezas o posiblemente como era caro, las personas optaban por perder su pieza dental. Entonces, si nosotros queremos crear ese hábito, esa costumbre de lavarse los dientes, tenemos que hacerlo antes de que ocurra un evento adverso. Yo pienso que a los 4 años podría ser muy tarde enseñarle a un niño a lavarse los dientes. ¿Por qué razón? Porque no tiene la costumbre de hacerlo. Él no va a entender que lo tiene que hacer por cuidar sus dientes. El entorno familiar, así como este pequeño ejemplo, pues tiene que saber en qué momento activar esa costumbre y esa repetición. Yo creo que la respuesta que más se acerca es cuando le salgan los dientes. Yo les diría que a partir de los 6 meses de edad de un bebé, deberían de empezar a lavarle las encías, marcarle una rutina, de tal manera que pues en un acto muy simple, el niño empezara a repetir esa práctica de saber que después, por ejemplo, de consumir alguna papilla o algo, pues por lo menos que se enjuague con agua y con algún ensayador, ¿verdad? De cepillo, lo pudieran hacer. Esto va a garantizar que cuando ya al año, como mencionaba alguien, tiene sus dientes, ya lo va a hacer sobre los dientes, ¿verdad? Pero no vamos a tener que preocuparnos de decirle, lávate los dientes porque te va a ir mal, lávate los dientes porque te va a ir mal, te voy a castigar si no te lavas los dientes. Y peor si le damos dulces, ¿verdad? Entonces, ¿de quién depende ese valor de la salud bucal? Pues de los padres, ¿verdad? Porque el niño a esa edad no va a tener la iniciativa, el conocimiento, el raciocinio para poder decir esto es un buen hábito, ¿verdad? Se los llevo para no entrar en tantos detalles. Hábitos de lectura. Cuando tengan 1 año de edad, compren libros entrenadores. Hay libros de pasta gruesa que no se rompen. Y los niños no saben leer y pueden pasar las páginas como que están leyendo un libro porque ven figuritas, porque hay algo. Cuando ellos tienen un buen libro ya en sus manos, con hojas de papel bond, fíjense que no lo rompen, porque tienen el hábito de haber tenido un libro en sus manos, ¿verdad? Saben cómo pasar hojas. Estamos hablando entonces de hábito de lectura, higiene, comida, ¿verdad? Muchas veces, si tenemos un programa de salud, nosotros, donde sabemos que el azúcar es lo más cercano a las células cancerígenas, tendríamos que racionalizar el evitar el consumo de azúcar. Y hay papás que, con tal que los niños estén tranquilos, les dan una pacha hasta con 3, 4 cucharadas de azúcar. Eso es, los están envenenando. Le están creando el hábito de la adicción al azúcar, ¿verdad? Entonces, en todos los aspectos lo pueden hacer. Hábitos también de salud, ¿verdad? De dormir, bueno, un montón de cosas. Otro importante, vamos a ver acá, creo que ya les mencioné. La forma de hablar. Ustedes han escuchado niños que tienen 4 años y hablan con diminutivos, ¿verdad? La pachita, el vasito, el bananito y todo ese hito. Pero el niño no dijo esas palabras en diminutivo, se las enseñaron en diminutivo. Entonces él por costumbre repite, ¿qué quiere nene? La pachita, pachita.
Y si el niño dijo solo Ita, automáticamente entienden que es la Ita y nunca lo dejan que diga, mire, yo quiero una pacha con leche. Costumbre que les va a crear buenos hábitos de comunicación. Es que me encanta hablar a ustedes, pero yo sé que ustedes son jóvenes que están siendo receptores y se los dejo como tarea para su vida, quienes vayan a tener hijos, quienes tengan, vean, ¿verdad? Impresionante quiénes son los racionales y quiénes los irracionales, ¿verdad? La primera escena de los seres humanos veíamos la escena del puente, desperdiciando la comida, empujándose, arrebatándose. ¿Por qué no hicieron una fila o ver la cantidad de panes que había como para darles a cada uno un pan o la mitad de un pan a cada uno y todos pan en paz, ¿verdad? Pero muchas veces pues es cuestionante que de los animalitos podemos nosotros aprender y a veces creo yo que son criaturas más evolucionadas que el ser humano por la cantidad de cosas malas que vemos, ¿verdad? Y vamos a ver, es que hay tanto ustedes que hablar. Veamos acá. Esto era lo que les mencionaba, ¿verdad? El hogar es el formador por excelencia. Es quien crea hábitos, quien crea costumbres, quien crea valores. Los valores que ustedes elijan dentro de su núcleo familiar son los valores con los que vamos a crecer por inercia. Muchas veces no lo vamos a pensar, ¿verdad? Entonces, el hogar es fundamental en el proceso de formación. Me llamó la atención, por ejemplo, que... ¿Quién fue el que me dijo soberbia, egocentrismo? Selvin decía irrespetuosos, el respeto, ¿verdad? Dentro de la familia tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Principalmente en la acción formadora de valores. No es lo mismo informar, enseñar a leer que formar, ¿verdad? Vamos a formar hábitos, vamos a formar principios y valores. Veamos una escena, con todo el respeto voy a tener que decir las palabras porque tengo que repetir una escena que podríamos haber visto alguna vez. Vemos una escena donde el papá está muy molesto, posiblemente está discutiendo o peleando con la mamá y llega a su límite y explota, ¿verdad? Llega posiblemente la hija, ¿verdad? Una niña de 4 años y le pide algo y él en su ira le dice, es que vos sos bruta igual que tu nana. Imagínense ese irrespeto, esa acción formadora. Si la niña piensa que el papá es su modelo a seguir, es su héroe, lo está conociendo como el protector, como el tutelar de la familia, ¿qué va a creer esa niña? En la expresión vulgar, porque es una expresión vulgar, yo soy bruta. Y si mi mamá es bruta, pues me siento orgullosa de ser bruta igual que mi mamá. Imagínense ustedes una simple expresión. En esa misma escena vemos una acción formadora también cuando viene la mamá. También se molesta, suena la olla de presión, ¿verdad? De tan enojada que está. Llega el niño y le pide algo a la mamá. En esa misma escena de cólera, de ira. Y le dice la mamá al niño, es que vos vas a ser borracho igual que tu tata. Quítate de aquí. Imagínense ustedes qué mensaje, ¿verdad? Pues el niño dirá, yo quiero ser como mi papá. Y si mi papá es borracho, mamá me está diciendo que voy a ser borracho igual que mi papá, pues vámonos, ¿verdad? Estamos formando. Entonces, todo ese tipo de mensaje, ya vimos cómo crear, ¿verdad? Valores, cómo a través de la repetición podemos crear buenos hábitos. Ojo, porque el hogar es formador de valores. Si nosotros queremos que en el hogar, pues, si se ha fundado bajo una expectativa de generar una célula, de crear algo, ¿verdad? Porque nos interesa tener un matrimonio, debemos pensar en esas consecuencias y la responsabilidad que se tiene
frente a los hijos, ¿verdad? Si a veces los papás por algún tema cultural también, porque antes pegaban, ¿verdad? La famosa chancleta, el famoso cincho, el famoso chicote. Ahora he visto que los papás ya no pegan porque pueden ser incluso demandados. Entonces utilizan otras formas de corrección que no son correctas, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Vamos a ver qué pasa con la escuela. La escuela es desde que ustedes empiezan a leer y a escribir, allá en parvulitos, en kinder, como le llamen, hasta la parte, pensemos en diversificado. Ahí la escuela tiene una acción formadora también, e informadora. Informadora porque les enseña matemáticas, sociales, Si ustedes quieren tener una formación para sus hijos que vaya acorde a los principios que ustedes tienen, pues buscan un centro educativo que pueda reforzar los valores que ustedes tienen, los que han elegido, cualquiera que sea. Si ustedes quieren que sus hijos lean, pues buscar una escuela que los motive a leer. Ahí está siendo compartida la acción formadora de buenos hábitos, ¿verdad? Si ustedes creen que el deporte es importante y ustedes tienen en su plan de vida el practicar deporte, pues buscamos una escuela, ¿verdad? Un colegio que tenga práctica de deporte. Y entonces compartimos la acción formadora, ¿verdad? Informadora también la tiene el hogar, ¿verdad? Tampoco es solo responsabilidad del colegio ni solo de la casa. Pero tristemente, cuando llegan hasta nuestras aulas, únicamente les podemos informar. Ya la práctica, la repetición de lo que han hecho ustedes durante toda una vida, difícilmente lo podemos cambiar. Solamente en mi interés es que haya una reflexión, porque este tema normalmente no se habla, ¿verdad? Entonces, acá con los hábitos que ustedes traen, pues nosotros no los vamos a poder cambiar, ¿verdad? Lo que hacemos es básicamente acompañar, ¿verdad? Entonces, este es un proceso, estos son estudios que hay toda una información en cada una de las etapas. Yo les hago un breve resumen porque solamente tendría que hablar del código de ética, pero sería así como muy duro tirarnos al agua en el código de ética. Hoy entendemos entonces cuáles son las bases de la ética. Quisiera saber si hay algún comentario, me voy a quedar hasta acá porque me encanta hablar y espero que a ustedes les guste todo lo que estamos hablando porque es una mega clase, ¿verdad? William, te escuchamos. Solo tal vez como aporte, licenciado, digamos, aquí en mi casa ahora mi mamá es bastante conocida por los vecinos y se destaca porque hay niños o alumnos de primaria que les cuesta un poquito a veces aprender o que las mamás de los niños dicen que no saben, que van perdiendo las clases y todo eso. Entonces a veces le traen niños o niñas pequeñas a mi mamá, ¿verdad? Pero algo curioso es que viene el papá y dice, es que estoy preocupado porque mi hijo no sabe, no entiende, no aprende y así, ¿verdad? Entonces mi mamá lo primero que hace, ¿verdad? Es como hacer una pequeña evaluación de cómo está el niño, ¿verdad? Y por ejemplo, a veces uno le dice, 1 más 1, le dice ella, y el alumno se queda como en shock, ¿verdad? Y le dice, es que no puedo, le dice el niño o niña. Y mi mamá se queda, no, sí podés, le dice, es que mi mamá me dice que no puedo. Entonces, y realmente, y mi mamá pues ha descubierto potencial en los niños y a veces están aquí un buen tiempo, ¿verdad? En mi casa. Y de aquí a un mes, 6 meses, los niños salen como que hubiera sido una varita mágica, ¿verdad? Pero más allá de enseñar, es enseñar valores y principios. Gracias, William. Qué buena acción la que hace tu mamá. Es crear confianza, ¿verdad? Gracias por tu aporte, William. Me encanta que hablen. Jorge Ochoa dice, debido a la globalización, ¿habrá una ética universal? Pienso que, por lo menos hasta lo que conozco al día de hoy, Jorge, valdría la pena que investiguemos. No hay como una regla de ética o de convivencia universal. Hay diferentes organizaciones que cada una en su ámbito, por ejemplo, en temas de ecología,
En temas de salud hay algunos esbozos, pero cada quien en su ámbito, pero un código como tal universal yo no conozco. Si uno es relativista, ¿en qué momento se puede definir qué es ética? Mira, va a depender realmente cuál es la concepción y dónde estás, ¿verdad? Como te decía, alguien que viene con un chaleco lleno de bombas a causar un problema en una estación de trenes puede morir creyendo que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Porque son sus costumbres, son sus valores. Entonces, ahí es justo lo que mencionas, ¿verdad? Como relativo, ética para quién, ¿sí? Yo pienso que desde mi expectativa, la ética es como ser uno un portador de bienestar y de armonía, ¿verdad? Puede ser que yo no comparta, por ejemplo, una creencia religiosa diferente a la mía, pero si yo respeto y me respetan y podemos convivir y cada quien profesar lo que creemos, para mí eso es ético, ¿verdad? Si, por ejemplo, una religión católica, por ejemplo, saca una procesión y alguien que tenga una religión diferente viene y les pasa el carro en las alfombras, o cuando hay filas de personas les tira el carro o los atropella, o sea, ya estamos excediendo un límite, ¿verdad? O al revés, si hay alguna práctica religiosa y hay alguien que viene y dice, bueno, voy a agarrar el carro o les voy a ir a echar agua o les prendo fuego, o sea, ahí para mí excedemos, ¿verdad? Entonces, yo me basaría en ese como bienestar de respeto, ¿verdad? Brittany, te escuchamos. Buenas tardes, disculpen la molestia. Fíjese que estaba leyendo el calendario de exámenes. Sí, ya entendí lo del horario y que no tenemos clase ese día. Pero fíjese que dice 20 minutos extra para subir. Ay, ¿cómo era? Material, algo Sí, así. subir material. Mi pregunta es, ¿también habrán casos prácticos o son preguntas directas para que uno lo escriba y lo suba? Eso es lo que no entiendo. Si lo explicó, disculpe, no presté atención y no oí. Todas tus respuestas son correctas, Brittany. Hay preguntas directas, hay falso y verdadero, hay paréntesis, hay casos prácticos, ¿verdad? No lo he explicado, les dije que en su momento, llegando más cerca del examen, les voy a explicar cómo podríamos hacer el examen, Brittany, ¿no viste? Ok, gracias, Lick. A tus órdenes. Miren que se nos va el tiempo. Si quieren, seguimos hasta las 10 de la noche, nos encantaría, pero tenemos que cumplir un horario. ¿Por qué? Cortesía es llegar a tiempo y retirarse a tiempo. Vamos con Eunice si ya tiene algo. Esperamos que les haya gustado esta clase a ustedes. Nosotros nos sentimos felices de estar con ustedes compartiendo esto. Vamos con Eunice.